Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expectativa Noticias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en la señal de Canal 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez para todo el estado de Chihuahua. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues hoy tenemos muchas cosas que comentar con usted, información muy importante, muy interesante. Y también tendremos, como todos los martes, la participación del licenciado Eleodoro Juárez González, quien es colaborador de Canal 6.4, él fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue alcalde del municipio, el tercer municipio más importante de Chihuahua, que es Cuauhtémoc, y bueno, pues hoy es conferencista aquí en Ciudad Juárez y colaborador de este medio de comunicación de Canal 6.4. Esto será un poquito más adelante y con él vamos a hablar sobre este tema que indignó a los mexicanos, y se trata de pues la humillación que sufrieron elementos del ejército mexicano, de la nueva Guardia Nacional, allá en La Huacán, en Michoacán, en un poblado de esta parte de la República Mexicana, donde lamentablemente fueron humillados, despojados de sus armas y prácticamente hasta regañados por haber hecho su función, que fue la de desarmar, decomisar de armas que tenían en su poder ciudadanos, o bueno, individuos que se hacen pasar como ciudadanos allá en La Huacana, en Michoacán, y que pues a través de la violencia desarmaron a los miembros del ejército mexicano, de la Guardia Nacional. Este tema con el licenciado Eleodoro Juárez dentro de unos momentos. Pero bueno, ya para entrar en materia y agradecerle que nos acompañe el día de hoy, déjeme iniciar con la siguiente información. Seguramente usted recordará que hace 2-3 días aproximadamente, para ser concretos, el sábado, domingo, aproximadamente de la semana que pasó, bueno, el diario de Ciudad Juárez publicó en su columna editorial, publicó una columna que indignó pues a muchos ciudadanos juarenses, indignó pues a personas que estudian y trabajan en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la UACJ, y es que se trata de una columna que el diario de Juárez tituló como El inocente perreo con final trágico. ¿A qué se refería esta columna? Bueno, a lo que le sucedió a una maestra de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que fue víctima, al parecer, de 4 profesores de esta máxima casa de estudios, una presunta violación que se está investigando todavía, y el diario de Juárez, bueno, publicó esta columna con el título del inocente perreo con final trágico. Una columna que incluso en las redes sociales pues indignó y reprobaron, pero de manera muy fuerte, de manera contundente. Bueno, pues tras la publicación lamentable, en donde el medio que se dice el más respetable de esta frontera, y le hablo del diario de Juárez, calificó el abuso sexual de 4 catedráticos como el inocente perreo con final trágico. Sobre esta publicación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIM, envió un exhorto al medio de comunicación en donde solicita una disculpa pública por dicha publicación. Y debido precisamente al exhorto de la CONAVIM, Leticia Castillo, quien es profesora investigadora de la UACJ del Departamento de Sociología y forma parte de una red nacional en defensa de la libertad de expresión y los comunicadores, consideró lamentable el contenido de la columna, pues aseguró que es la editorial que manejó el medio de comunicación y no solo la opinión de quien la escribió. Es decir, que con esto se da a conocer, dijo la investigadora de la UACJ, es decir, que con esto se dio a conocer la posición del medio ante dicho hecho. Castillo añadió que el contenido es lamentable y considera que se trata de violencia mediática, pues atenta contra el derecho de las personas. Recalcó que debido a este tipo de señalamientos, muchas de las personas que sufren de violencia no denuncian, pues luego se les acusa del delito del que fueron víctimas, sobre todo tratándose de mujeres. Esto es lo que dice Leticia Castillo, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bien, primero que nada me gustaría que se considere que esa columna
tiene el papel de lo que es el editorial del medio. Esa columna no tiene firma, sabemos que no se publica por iniciativa de un periodista, sino que es la columna del medio. Entonces, tiene peso como la voz del periódico, no de una persona. Y a mí me parece que ahí tiene mucha trascendencia, porque es la posición del medio ante un tema, ante un hecho muy lamentable que nos tiene muy preocupados a la comunidad universitaria y sé que a muchas personas de la comunidad juarense también. Por otro lado, en cuanto al contenido, por supuesto que me pareció muy lamentable, muy reprobable. Yo me uní inmediatamente a las críticas, lo considero como una parte de lo que llamamos violencia mediática, ¿sí? Donde se atenta contra los derechos de las personas. Y bueno, los términos vulgares, que no es la primera vez que los usan, esto se ha vuelto común en recientes publicaciones de este medio, en que tratan de trivializar o de minimizar una situación muy grave, o sea, una situación grave que fue denunciada y que estaba en una etapa de averiguación previa en términos confidenciales sin hacerse pública precisamente para proteger los derechos de ambas partes, tanto de la víctima como de los acusados. De la cuestión de que faltó prudencia, no recuerdo exactamente las palabras, pero expresa más que nada un asunto que minimiza un hecho y señala, insinúa que hay responsabilidad de la persona que acusa. Y bueno, a mí me trasladó inmediatamente a esta posición de revictimización por la cual muchas mujeres nunca denuncian lo que les sucede, o muchas víctimas, no solo las mujeres, no denuncian los hechos porque saben que están expuestos a estos señalamientos, a que no les van a creer, a que los van a culpar, a que les van a cuestionar qué estaban haciendo ahí, cómo estaban vestidos, por qué estabas tomando con ellos, o sea, estos asuntos los presentan generalmente para tratar de justificar con un contexto un delito. Y se nos olvida que el primer responsable del delito, el único responsable del delito es el que lo comete nada más. O sea, no es porque uno estaba en cierta situación o no. En cuanto a la petición que realizó la CONAVIM al Diario de Juárez, dijo que sería extraordinario que ofrecieran una disculpa pública, pues desconocen el término de revictimización. Además agregó que tal vez quienes necesitan un curso de cómo tratar esta información son precisamente los dueños de los medios de comunicación, pues aseguró que como reporteros y periodistas en activo es más común que asistan a este tipo de talleres. Estoy de acuerdo con la crítica que hacen y con las dos invitaciones, ¿sí? Una, a que de alguna manera se haga una disculpa pública para la víctima, y la otra, que se sensibilice en perspectiva de género, de derechos humanos, diría yo, a las personas que están encargadas de tratar editorialmente estos temas. No recuerdo textualmente cómo lo dicen, pero sí nos hablan de dos situaciones. Considero más viable la primera porque el medio se vería muy bien si reconoce el exceso, el juicio que emitió, porque en realidad hizo un juicio mediático contra la víctima con esta columna. Y la otra, pues, sería muy deseable. Sé que muchos periodistas locales han estado en muchos cursos sobre cómo trabajar con víctimas, entonces a lo mejor la sensibilización la necesitan los directivos o los propietarios de los medios, porque yo sé que los que andan en la calle han participado en cursos. Tenemos ya muchos años en que se trabaja de otra manera desde la perspectiva de las víctimas. Antes eran números, antes eran casos, y ahora ya se trabaja de otra manera, ¿no? Pues esa es la opinión de la maestra investigadora de la UACJ, Leticia Castillo, que enfáticamente dice prácticamente al final de la entrevista quienes necesitan talleres
para no exponer a las víctimas en el medio de comunicación, porque este es un asunto mediático, son precisamente los dueños de este medio de comunicación. Así, contundente y claro. Y luego, bueno, el medio de comunicación, como veíamos hace unos momentos en pantalla, en lo que publicó todavía después de que fue pues reprobado y criticado, después de que publicó esa columna, no, bueno, luego todavía salió ante la opinión pública con una segunda columna diciendo que bueno, pues había sido parte, o que habían sido algunas personas muy sensibles ante este acontecimiento. A ver si vemos otra vez nuevamente las imágenes para decirle a usted textualmente cómo fue que reaccionó precisamente este periódico aquí en Ciudad Juárez, y que tiene una sucursal precisamente allá en la capital del estado. Vamos a ver nuevamente las imágenes de lo que luego el diario de Juárez publicó. Aquí algunos extremistas reaccionaron, todavía que dice que algunos extremistas reaccionaron intensamente, que por lo que fue considerado sin razón alguna la defensa de unos violadores en la columna de ayer. No hay de qué espantarse, dicen, en una opinión que se publica libremente como tantas. Otra tragedia sería que nadie pudiera expresar sus puntos de vista, como lo hicieron menos de 10 personas en el estacionamiento del diario y decenas de miles en la interactividad de redes, el respeto ya en ambas vías. Bueno, pues todavía lamentable, más lamentable todavía, que haya calificado a quienes no estuvieron de acuerdo con la columna, con la publicación, de extremistas. Ni una frase al respecto puede ser hallada, como lo veíamos hace en unos momentos, en el texto de ayer. Hoy las familias, todavía dicen, hoy las familias de cuatro doctores que alcanzaron sus grados profesionales tras esfuerzos económicos extraordinarios, sí, de su familia, pero también del presupuesto público que sostiene la universidad, de las oportunidades que a lo largo de las carreras brindó esa máxima casa de estudios, su comunidad estudiantil, docente, administrativa. Bueno, pues por todo esto, precisamente la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, le envía el día de hoy un exhorto al diario de Juárez, donde solicita una disculpa pública por esta columna, por esta publicación. La moneda está en el aire, ahí está la invitación, y la pregunta es, ¿el diario de Juárez se atreverá a reconocer ante la comunidad juarense un error garrafal en esa columna que publicó hace unos días, victimizando o revictimizando todavía más a la mujer, a la profesora, a la empleada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que presuntamente fue víctima de una violación tumultuaria? ¿Se atreverá? Ahí está la moneda en el aire. Pero miren, luego fuimos a la Fiscalía General del Estado para conocer en qué punto va la investigación sobre este acontecimiento. Y debido a que la maestra víctima de abuso sexual por parte de 3 de sus colegas puso la denuncia 4 días después de los hechos, el caso desafortunadamente se ha ido complicando. Esto lo informó el día de hoy Silvia Nájera, quien es la vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer. Añadió que aún así nunca se le ha dejado sola y está recibiendo apoyo legal, pero también apoyo psicológico. Bueno, mira, de hecho hay un trabajo muy importante en lo que es la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía Especializada de la Mujer. Los agentes investigadores que pues traen precisamente esta carpeta de investigación están muy comprometidos de resolver esta historia, y te comento que la maestra académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez pues obviamente no está desprotegida. La Fiscalía de la Mujer la está apoyando de manera jurídica y obviamente y a través de otras instituciones, también de manera emocional, con expertos en lo que es el área de psicología. Silvia Nájera también, a quien acabamos de ver ahí en su televisión,
También habló de la importancia de denunciar a tiempo, debido a que en ocasiones las mujeres víctimas de algún delito dejan pasar tiempo antes de denunciar alguna agresión. Silvia Nájera dijo y recalcó la importancia de hacerlo dentro de las primeras 48 horas, pues esto ayuda a las autoridades investigadoras a detener a los responsables en los tiempos de flagrancia, y de no ser así, se tiene que seguir una serie de acontecimientos, o mejor dicho, una serie de trámites. Veamos lo que nos dice Silvia. Bueno, mira, es de suma importancia que cuando haya algunos hechos similares a lo que es el caso de la maestra, bueno, y otros también, ¿verdad? Es importante denunciar en el momento, ya que pudiéramos entrar, o sería más fácil para las autoridades detener a los responsables de los hechos, ya que hay un término de flagrancia que son las 48 horas, y bueno, de esta manera no hay necesidad de solicitar una orden de aprehensión. Sin embargo, en este caso, que es el de la maestra de la universidad, pues es un poco más proceso, ya que el Ministerio Público, luego de 4 días después de los hechos que presentó la denuncia, pues ya tendría que solicitar una orden de aprehensión, y bueno, es un proceso, ¿verdad? Bueno, y en otro asunto, dejamos este vergonzoso tema. Déjame también comentarle que este día elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a Jesús Antonio, a José Efraín y a Marisol por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley de migración. La intervención policíaca se dio luego que elementos municipales atendieron un llamado recibido al número comunitario del distrito Universidad, donde reportaron varias personas privadas de su libertad en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Santander y Austria de la colonia San Antonio. Al llegar al lugar, se percataron de 3 personas a bordo de un vehículo marca Hyundai Sonata color rojo modelo 2013, quienes resguardaban el domicilio, mismos que al ver la presencia policíaca intentaron huir, siendo abordados de manera inmediata. Simultáneamente los oficiales escucharon gritos de auxilio desde el interior del inmueble y también de manera oportuna ingresaron al lugar, donde localizaron a 115 personas, 115 entre hombres, mujeres y menores de edad de origen extranjero provenientes de Cuba, de Honduras, Guatemala y El Salvador, manifestando 3 de ellos que dichos sujetos los tenían retenidos contra su voluntad, ya que les prometieron cruzarlos a los Estados Unidos por la cantidad de 30,000 pesos. Al recibir el pago, dichos sujetos les exigieron nuevamente la misma cantidad o de lo contrario los iban a matar, motivo por el cual y de manera inmediata se puso bajo arresto a quienes se identificaron como Jesús Antonio, de 28 años, originario de Veracruz, a Marisol, de 20, originaria de aquí de Ciudad Juárez, y José Efraín, de 26, originario de El Salvador. Y bueno, pues todos ellos están a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes citado. Asimismo, personal del Departamento de Trabajo Social brindaron apoyo asistencial a las víctimas durante su resguardo. Con esto voy a ir a una pausa y regresamos de inmediato aquí en Expectativa Noticias.